Pasa profundamente silenciosa muchas veces y que toca nuestros hogares. Hoy tenemos un programazo con una mujer que nos va a abrir su corazón y nos va a poner frente a tres grandes realidades: la explotación y la trata de personas a nivel sexual, laboral. Vamos a hablar de violencia intrafamiliar y una hermosísima realidad. Saber que sí se puede salir de ahí, saber que siempre hay esperanza y que no importa los golpes de la vida, dentro de nosotros, como les poníamos en nuestras redes temprano, siempre hay una fuerza interior que nos puede sacar, adelante. Así que hoy tenemos un programazo y tenés que conocer esta historia porque te lo dedicamos a vos. Si estás en un tema de violencia intrafamiliar, tenés que escuchar la voz de esperanza de Lidiet, que nos dice: sí se puede salir adelante. Y ese sí se puede definitivamente desde el movimiento de esa fuerza de voluntad, de esa capacidad interna que existe en cada ser humano y que nos dice: bueno, merezco algo diferente, quiero algo diferente para mi vida, y en muchos momentos definitivamente necesito ayuda para poder salir. Y hoy vamos a escuchar con su historia, con su testimonio, justamente hablar de esto. Vamos a hacer varias invitaciones. La primera invitación que vamos a hacer es que entren a nuestras redes. Y ahora que multimedios en Facebook, ahí tenemos la pregunta del día de hoy y hemos estado interactuando durante todo el día con ustedes justamente con esta pregunta. ¿Sos consciente de tu fuerza interior para enfrentar las adversidades de la vida? Y es que cuando lo cuestionamos desde ahí, estamos cuestionando justamente el tema de fuerza de voluntad. Y la segunda invitación que vamos a hacer es que esta transmisión también se está pasando por Facebook en vivo. Entonces queremos invitarte a que nos acompañes desde la transmisión en vivo de Facebook, porque resulta que, bueno, vamos a escuchar más adelante toda la historia de cómo nacen estos productos maravillosos que tenemos por acá, llamados Yasis. Pero además, Lidia nos trajo el día de hoy 2 estuches llenos de delicias, Lidia, llenos de delicias, cremas y demás, porque son productos artesanales, son productos que ella realiza con sus manos, con su amor, con su entrega. Vamos a rifar 2 estuches. ¿A quiénes? Bueno, las personas que participen durante toda la transmisión del día de hoy. Al final del programa vamos a estar diciendo quiénes son las personas ganadoras de cualquiera de estos 2 estuches. Uno de spa y otro con unas cremas y exfoliantes y por ahí maravillosos que siempre caen muy bien. Así que ya lo saben, y nuestra pregunta en redes decía: ¿sos consciente de tu fuerza interior cuando todo está en contra, cuando sentís que te vas a desplomar? Y hay un comentario muy bonito de Bernur Hernán que nos dice: sí, claro, la fuerza interior y el coraje es lo que me tienen vivo, al menos es lo que razono por lo que me pasó el día de mi último accidente. Luego de afrontar la recuperación etapa por etapa, luego de enfrentar un cambio de vida ya sin una pierna, luego la fuerza y coraje para ser independiente y más bien servir en vez de servirse de los demás. Qué hermosísimo mensaje, y esta es nuestra invitación a poder conectar con ustedes desde aquí, poder conectar desde la esperanza. Y Lidiet, sabemos que vos nos enviaste un enorme correo, nos enviaste una historia hermosísima que cuando dijimos: qué increíble, y que hoy decías: ¿lo cuento o no lo cuento? Lo cuento. Y gracias por abrir tu corazón, gracias por ponerle rostro a la recuperación de la violencia, gracias por dimensionarnos una realidad oculta cuyas estadísticas en Costa Rica son vergonzosas en cuanto a trata de personas y a violencia. Gracias por dimensionarnos y darnos cuenta de que esto es real. Lidia, bienvenida. ¿Y ahora qué? Gracias, de verdad. Pues sí, en realidad no es nada fácil, ¿verdad? Enfrentar uno una historia, su historia, ante mucha gente, porque la gente está acostumbrada siempre a ver lo malo y a juzgar y a señalar. Entonces, mucha gente no se pone a ver que todos, aquí no se escapa nadie, todos tienen una historia, sea buena, sea mala, sea una historia un poco más trágica o más difícil que otras, pero al final al cabo, historia en sí. Y eso es lo que nos va formando, porque va haciendo como realmente lo que va sacando lo mejor de nosotros. Y yo soy de las personas que considero que entre más caigamos, más tenemos que coger impulso para saltar. Ahora, Lidiet, siempre empezamos con una clave. Primero, ubicarnos quién sos, dónde naciste, cómo era la niña. ¿Dónde arranca tu historia? Ok.
Bueno, primero le voy a contar que para poder decir quién es Lidia Chávez, tengo que decirle que soy la ranita sorda. La ranita sorda es de un montón de ranitas y esta historia me la contó una de mis mejores amigas que me dijo, usted es la ranita sorda que cae al hueco donde hay un montón de ranitas que se cayeron y otro montón arriba diciéndole a las ranitas que no van a salir. Y ellas entre tanto intento y la gente, las otras ranitas le gritaban que no podía salir, pues las otras desistieron y simple y sencillamente murieron. En cambio, la sorda creía que en vez de que le estuvieran diciendo que no iba a poder, le estaban echando la porra. Entonces, yo soy la ranita sorda, la que siempre escucha la porra, la que no me enfoco ni en las críticas, ni me enfoco en lo que piensen de mí, porque al final y al cabo considero que uno tiene que primero estar seguro de quién es uno para poder llegar uno a formar lo que es. Entonces, no sé si empiezo con mi historia desde ya. Ese fue como la introducción perfecta que acabas de hacer para donde decimos, una vida marcada por violencia, necesito hacer este preámbulo, necesito hacer esta introducción para ahora sí contar realmente de lo que estoy hablando, porque tienes toda la autoridad moral para contarlo. ¿Cómo comienza esta historia marcada por violencia? Bueno, pues soy de una familia pequeña, de una hermana y mi papá y mi mamá. Nos criamos en el campo, ¿verdad? Nací en el campo, entonces no recuerdo mucho y considero que debe ser por lo mismo, ¿verdad? Por las mismas situaciones y cosas de alguna manera fuerte. Mi infancia no es como muy clara, pero sí me remonto, digamos, por ejemplo, a las épocas de mi escuela, que tenía pues desde el kinder, que tenía, por ahí viene una foto con mis compañeros, donde fui una niña normal, simplemente pues humilde, ¿verdad? De una familia muy trabajadora. Mis padres, si algo me han enseñado es eso, a ser una mujer súper trabajadora, a que se puede con el esfuerzo. Entonces fui a la escuela normal, ¿verdad? Fui una niña normal, por decirlo así, ¿verdad? Cuando llegué a mi 6º grado de escuela, tenía compañeras con las que yo iba a estudiar, iba a hacer mis tareas y demás, y uno casi siempre tiene con quien jala, ¿verdad? Entonces, pues en una ocasión fui a hacer la tarea a la casa de una amiga donde yo iba y jugaba siempre y demás. No sé por qué razón, después de la tarea nos fuimos a jugar a un lugar, ¿verdad? Y ahí tuve mi primer mala experiencia, ¿verdad? Porque el tío de la chiquita me abusó. Entonces fue una situación... ¿Ahí tenías qué edad? Tenía 11 años. Tenía 11 años y venía de un hogar donde en el tiempo de antes la comunicación no era muy abierta, el respeto tenía que fundarse casi que en miedo, ¿verdad? Entonces nosotros creíamos que son temas que no se puede uno ni conversar, ¿verdad? Entonces en ese momento pasó lo que pasó y yo llegué a mi casa y yo no le conté a nadie. Yo decidí callar ese secreto por muchísimos años, que yo ya era una mujer adulta cuando en algún momento lo pude sacar. Y entonces creo que ahí fue donde empecé con mi poco valor, con el perder la autoestima, el verme afectada yo, el sentirme culpable yo, porque aunque fuera una niña, yo no entendía por qué me estaba pasando eso a mí o por qué me tenía que pasar eso a mí y por qué todo el mundo hablaba cosas feas de mí, porque así era como yo me veía, así era como yo me sentía. Sentía que si un hombre, que no sé cuántos años podía tener el señor, pero era un señor ya, se atrevía a venir a hacerme una cosa de esas, yo era la culpable. O sea, yo era la que lo había provocado. Y lamentablemente esos comentarios los recibí en algún momento de personas que están allegados a mí, que tal vez era que yo lo había provocado. O sea, una niña que tan siquiera no había ni desarrollado, ¿verdad? Una niña de 11 años. De 11 años. O sea, yo entre mi misma inmadurez, yo no sabía ni qué era lo que estaba pasando. Creo que eso me marcó para el resto de la vida. Pues bueno, continué entonces en el colegio ya, era un poco rebelde, no era muy buena estudiante,
O sea, ya para mis años de tercer año, ya tercero, cuarto año, que son los años más difíciles, digamos que di guerra, ¿verdad? Le di guerra a mi pobre madre, ¿verdad? Pero ahí iba arrastrando y me quedaba siempre, tenía que ir a presentar y me escapaba en el colegio. Tuve un colegio muy difícil porque era un colegio de monjas, ¿verdad? Entonces era como la Gestapo, le decíamos, ¿verdad? Y pero al final creo que estuvo normal, estuvo bien, pero no tuve como una química de esas que tienen casi mucha gente que tiene sus amigos desde siempre hasta siempre. Bueno, pero yo creo que es importantísimo enmarcar. Sos una niña de 11 años marcada por el abuso sexual, por el silencio, por la culpabilización, por la desconexión, por el miedo. Y desde esta óptica que podía florecer desde ahí, desde todos estos sentimientos, de esos gritos ahogados que nadie entendía. Vos hablaste de esto siendo adulta, imagínate lo que significa ser un adolescente y tener todo esto que no se entiende. Exacto, que no se entendía y que aparte de eso también venían ciertos comentarios que a uno lo marcaban, como por ejemplo, mi hermana era muy tranquila, ella era ejemplar, era súper buena estudiante, era aplicada, entonces, ¿por qué usted no puede ser como su hermana? ¿Verdad? Entonces, hasta los mismos profesores lo decían. Entonces, en todo este proceso yo ahorita, ya que soy adulta y demás, entonces me puedo dar cuenta de que cómo afecta un solo comentario sea un padre o sea un profesor o sea alguien allegado, ¿verdad? Porque eso nos marca y la gente no lo ve, no ve que nosotros de verdad estamos dañados, porque por eso es que he aprendido a respetar tanto las historias de la gente. Y siempre le hablo a mis hijos y principalmente a mi hija, que uno no debe juzgar en la primera impresión, porque uno no sabe. Y no es que uno trate de justificar, pero hay muchas veces que uno dice, ¿por qué actúa así? Porque hay algo atrás. Algo atrás trae. Sí, eso que estás viene, diciendo es ¿verdad? bellísimo. Entonces, creo en las segundas oportunidades para la gente. O sea, puede ser que no podamos salir adelante de una manera, pero podamos hacerlo de otra. Lo que necesitamos es tal vez alguien que nos tire la cuerda para sacarnos, ¿verdad? Claro. Y esa pequeñita justamente no contaba con eso. Y por supuesto que se dan todas las situaciones que se dan posteriormente. ¿Llegas a noveno año? Llego a noveno, llego a cuarto año y súper quebrada en el colegio, ¿verdad? Porque yo, créame que lo menos que me interesaba era estudiar. Entonces, yo le dije a mami, no, yo no voy a volver a ir al colegio. Ella, no, que tiene que ir. Bueno, si usted quiere me manda, pero de igual forma vamos a perder el tiempo porque yo no tengo ningún tipo de interés por estudiar. Y salí del colegio. Entonces, pues ahí renqueando porque sacaba una materia de bachillerato y allá a los años volví a sacar otra, ¿verdad? Y así, pero así fue como empecé, digamos, con una vida muy joven. Ya entonces, bueno, usted no estudia, entonces tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces, empecé como con trabajos, por lo general, en tiendas y en cosas así, ¿verdad? Que era donde desde muy antes como antes del tercer año de colegio tenía una amiga que era compañera mía y éramos muy amigas y sus papás tenían una tienda, entonces yo me iba para ahí las tardes y trabajaba los fines de semana y ya yo tenía mi platita y ahí era donde estaba el problema de que ya uno empieza a ver la independencia, ¿verdad? Entonces uno quiere como ya mejor dedicarse, es más productivo tener platita que ir al colegio, ¿verdad? Claro. Bueno, conozco a alguien que es un hombre de 40 años, 30 años, yo con 15, 16 años, y creo que obviamente ahora lo puedo ver, en ese momento no lo notaba, es otro abuso, era otro abuso porque al final y al cabo yo era una niña, y pues obviamente fue una relación que fue turbante, muy, muy turbosa para mis papás, porque ellos sufrían mucho de ver que yo no hacía caso, pero bueno, pasaron los años, pasó el tiempo, bueno, eso fue rápido, fue una relación rápida y conozco a un muchacho ya de 23 años y empezamos a salir y a vernos escondidas en realidad. Él tiene 23 años. Yo tenía 18 años, ya. 18, estaba acabadita de cumplir los 18 años cuando lo conocí y empezamos a tener una relación y quedó embarazada.
Entonces eso fue como en esas épocas, ¿verdad? Ahorita tal vez no es, o sea, obviamente que a nadie le gusta, ¿verdad? Ni nada, pero en esas épocas también era como, uy, un escándalo, ¿verdad? Porque... Sí, tenía otro costo social. Sí, exactamente, embarazada, y ya lo asocian con fracaso y lo asocian con un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces empiezo a vivir pues una etapa de una chiquita, ¿verdad? Porque todavía soy muy joven, ya pasando muy joven, una etapa... muy golpeada. Ajá, y pasando una etapa ya... de repente hágase mamá, ¿verdad? Entonces, pues yo pues lo afronto, ¿verdad? Porque en realidad hay que hacerlo, ¿verdad? Mis papás me apoyan, mi mamá me apoya mucho y entonces yo mantengo mi embarazo con mis papás y continúo, bueno, ya una vez que ya el bebé nace y demás, entonces yo me dedico a trabajar y también estudiaba y... Bueno, de ahí brincamos más o menos a los 23 años, que es cuando me voy la primera vez para Estados Unidos buscando el sueño americano. El sueño americano que realmente no existe, porque el sueño americano lo tenemos en Costa Rica, en donde usted quiera. El sueño es sueño y usted lo puede lograr no solo yéndose para otro país. Pues sí, era muy bonito llegar allá, ver uno... ¿De dónde surge esta idea, Lee, de irte a los 23 años? Tengo un amigo, ese proceso? Sí, tengo un amigo que se va y entonces él empieza como a irle bien, entonces yo quiero irme porque como ya es más fácil ya ganarse la plata, entonces mejor me voy y de alguna manera voy a tener un mejor futuro para mi hijo, ¿verdad? Entonces... También mi mamá me apoya, mi mamá me dice, ok, pues no quiero que se vaya ni nada, pero si eso es lo que usted quiere, pues váyase, yo le cuido al chiquito, ¿verdad? Entonces yo me voy y de hacer de todo ahí, porque uno limpia pisos. ¿Cuánto tiempo te fuiste? A esa vez me fui como año y medio, casi año y medio, 2 años, que yo limpiaba de rodillas, ¿verdad? Los pisos y limpiando casas y en restaurantes y tenía como 20 trabajos, ¿verdad? Porque eso era lo que yo quería, ¿verdad? Yo quería de alguna manera tener mi dinero y tener un capital para yo poder venir a darle una mejor vida a mi hijo. ¿Y todos los fantasmas emocionales de todo lo que había pasado hasta ahí seguían? Ahí seguían porque yo simplemente se adormecieron, ahí nunca estalló nada, simplemente fue algo que pasó, trataba de no pensar en eso, nunca lo había asociado, o sea, yo nunca había asociado de qué era lo que estaba pasando o qué era lo que me había pasado. Regreso a Costa Rica, ya yo tenía mi casa, ya había hecho mi casita y todo. Con el fruto de ese año y medio. Con el fruto de ese año y medio y con ayuda de mis papás. O sea, mis papás siempre han estado ahí conmigo, ayudándome, apoyándome en las buenas, en las malas y en las remalas. Pero yo me quedo en la casa de mis papás. Entonces decido pues ya tener otra entradita con el alquiler de mi casa, ¿verdad? Y resulta que a un tiempo me vengo y me voy a trabajar, empiezo a trabajar en los hoteles. Entonces iba a trabajar a la costa, entonces empecé a trabajar en un hotel donde estuve ahí varios años en animación. A mí me gustaba, o soy por bailar. Entonces me gustaba también el deporte, aunque ahorita no se note mucho, ¿verdad? Pero en ese entonces me gustaba bailar, me gustaba hacer deporte, entonces me emplanillé como animadora de un hotel y estuve ahí como 2 o 3 años, en diferentes, estaba en uno, después de ahí brincaba a otro y así, pero la actividad me gustaba, era como tener unas vacaciones pagadas, la verdad, en la playa, ¿verdad? Y todo. Ahí conozco a alguien y... Pero ahí, antes de que nos contes esta historia, porque ahí la historia da un giro, queremos presentar una nota. Una nota que nos pone en una dimensión de qué significó conocer a ese alguien. Una historia que es real, que pasa, que sigue pasando y que según los estudios es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Solo del 2007 al 2019 ha habido más de 120 mujeres víctimas de trata de personas. Vamos a ver esta nota un momentito. El piso frío y mojado.
la oscuridad y la cadena que no me dejaba mover. Me siento sola. La trata de personas no es un tema que solo se da en Costa Rica, sino que también se ha generado a nivel mundial, donde solo una parte de la población ha superado este momento difícil en su vida, mientras que las demás personas no corren con la misma suerte. Han encontrado sus cuerpos sin vida e incluso en muchas ocasiones no existe el paradero de sus restos. Por lo general, las víctimas son engañadas con temas de su interés, ya sea por perseguir sus sueños, ofertas laborales y en algunas ocasiones por personas cercanas a las víctimas, en donde pueden ser explotados tanto laboral como sexualmente. En el mundo, más de 21 millones de personas son víctimas de la trata, y es uno de los delitos más comunes y lucrativos después del tráfico de armas y drogas. Aunque parezca difícil de creerlo, es un problema global que afecta a todos los países del mundo y está en nuestras manos acabar con ellas. La vulnerabilidad, pobreza y la falta de oportunidades son las principales causas por las que las víctimas de trata caen en las redes. Está demostrado que las personas jóvenes que no han terminado sus estudios tienen más probabilidades de ser atrapadas en ellas. Es muy importante aprender a diferenciar la trata de tráfico de personas y a identificar las señales que advierten que una persona puede ser víctima. Comparta entre su entorno o redes sociales información para que sean conscientes de este problema global. Hay que hacerlo de una forma responsable, acudiendo a las fuentes confiables como la Oficina Nacional de las Naciones contra las Drogas y el Delito. Entre todos, unidos podemos combatir y afrontar este problema tan grave que afronta el mundo. La última vez que prendieron la luz, abrieron la jaula, jalaron de mi cadena y pagaron por mí como si fuera un juguete. A veces vemos estos videos y pensamos que esa realidad es una realidad muy lejana a lo que sucede en nuestro país, a lo que puede estar sucediendo en nuestro país, a lo que pueden pasar muchísimas personas que están cercanas a nosotros, y de ahí la importancia de educarnos, de informarnos, para conocer esta realidad como eso, como algo que sucede en el día a día y que muchas veces por la vergüenza o por todo lo que se vive alrededor se guarda silencio. Lee, trabajas en el hotel durante 2 años y conoces a alguien. ¿Qué propone ese alguien? Es una mujer muy elegante y fina, ¿verdad? Y ella nos dice que tiene una oferta de trabajo en lo mismo, ¿verdad? En lo que es animación, pero obviamente que es en otro país. Entonces, por supuesto que yo anteriormente había trabajado en otra cadena muy prestigiosa y había tenido la oportunidad de conocer 2 muchachos que habían hecho eso y se habían ido a trabajar a las Islas Canarias con una hotelera grande. Entonces, pues yo dije, esta es mi oportunidad. Obviamente que me saqué la lotería aquí, ¿verdad? En ese entonces nos habían ofrecido... Y obviamente esta mujer que vos describís como elegante, como formal, no te da ningún indicio de nada. No, o sea, ella me está hablando y es una persona que me inspira mi confianza, que me dice a mí que todo va a estar bien, que yo voy a ganar mucho dinero, que yo voy a hacer... como dicen, todo era demasiado bonito para ser cierto. Pero al final uno siempre quiere creer que las cosas de verdad van a mejorar, que las cosas son para bien y que realmente es cierto lo que esa persona le está diciendo. En ese momento yo no hablaba muchísimo inglés, menos lo escribía ni lo leía. Entonces ella nos pone un contrato en español y un contrato en inglés. Entonces yo asumo que son iguales, que son exactamente iguales. Lo firmamos, ellos corren con todos los gastos y nos vamos para Canadá. Entonces... Cuando decís nos vamos... Es que fue una amiga y yo. En realidad en ese momento fue mi compañera en ese momento y yo las que decidimos irnos,
Pero mi sorpresa es que no somos nosotras dos nada más, sino que somos 6. Esto te das cuenta que en el aeropuerto. En el aeropuerto. Nos damos cuenta Van que 6 mujeres. Que vamos 6 mujeres. ¿De Entonces, qué edades? Iban aproximadamente, tal vez, bueno, yo podría tener en ese momento como entre 24 y 26, ¿verdad? Había una que sí era mayor que nosotros, rondando tal vez los 30, y las otras eran menores, digamos, menores de 20, 19, tal vez, muchachas jóvenes, sí. Ya había una que creo que tenía un hijo también, entonces éramos parecidas, ¿verdad? Todas muchachas jóvenes con texturas delgadas, pues bonitas, ¿verdad? Entonces, habían unas que no tenían visa americana y otras que sí. Entonces, las que íbamos, o sea, todas nos fuimos por la misma ruta, que era Costa Rica a México, México, Canadá. Cuando nosotros llegamos a México, pues ella entonces incluso comparte, porque ella viajó con nosotros, o sea, ella nos venía a recoger. Entonces, y hasta ahí probablemente llenas de ilusiones, llenas de sueños. Y vacilando todas, conversando. Fuimos incluso en el descanso, mientras llegábamos a abordar, fuimos a una barra, estuvimos ahí pues vacilando entre nosotras, compartiendo. Todo VIP. Es correcto. Todo VIP. O sea, en ese momento yo dije, no, pues esto está maravillosamente. Es más bonito que estar en el hotel que estaba, ¿verdad? Entonces, llegamos a Canadá y antes de que nosotros hagamos que salgamos del avión, ella nos pide los pasaportes y nos dice, necesito sus pasaportes. Entonces nosotros se los entregamos, pero yo como siempre he sido, no sé, yo digo que tengo como una chispita que siempre me está picando, ¿verdad? Entonces todo lo quiero saber, todo lo quiero controlar, todo quiero cuestionar exactamente, y yo necesito que usted me convenza con su respuesta. Entonces le pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué me va a quitar el pasaporte? Esto es un formalismo, porque como ustedes van a venir a trabajar, nosotros tenemos que sacar la visa de trabajo inmediatamente, entonces lo vamos a hacer. Entonces, toda la gente del avión se va, hace el transbordo, hace toda la inmigración, hace todo, pero nosotros casualmente estamos en una sala. Y yo digo, qué raro, ¿verdad? Y no fue una sala de 5 minutos, fueron 2 horas lo que nosotros estuvimos ahí. Entonces, ahora, mi conclusión es, nos estaban negociando. Con el tipo que estaba dándonos los permisos o que estaba sellando los pasaportes, nos estaban negociando. Pero y detengámonos ahí, porque esto nos dimensiona en la triste cadena de poder que hay de todo esto, porque para salir de un aeropuerto y que te quiten el pasaporte quiere decir que hay autoridades. Es toda una red. Es toda una red. Es una red, exactamente. Entonces, bueno, nosotros ya salimos, y cuando ya empezamos a caminar para salir, le pido mi pasaporte. Fulana, ¿me da mi pasaporte? Sí, un momento. Todavía no, cuando ya nos acomodemos y todo, se lo doy. Okay. Ya ahí no estaba tan VIP. Ya ahí, no, todavía, pero llegamos al parqueo y yo digo, qué raro esto. O sea, esta chavala o es demasiado importante o aquí hay algo raro. Porque eran unas camionetas negras de esas camionetas de película, ¿verdad? Que uno ve un tipo en la madrugada con anteojos oscuros, vestido todo de negro y así bicho grande, ¿verdad? Y nos suben a la camioneta y va una camioneta adelante y otra atrás. Entonces yo me sentía como que yo era artista de cine, ¿verdad? Nos llevan ese día a un... ¿Y la persona que las lideraba? Ella iba con nosotros. O sea, ella siempre estuvo presente con nosotros. Bendito Dios que ella estuvo siempre con nosotros, y ahora más adelante se van a dar cuenta por qué. Cuando ya nos llevan a un condominio hermosísimo, pero fue algo hermoso en el centro de Canadá. Nosotros logramos pues dormir ahí, descansar, todo el asunto. Otro día en la mañana, pues entonces nos levantamos, salirse bien hermosas, porque vamos a ir de compras. Entonces nosotros... Qué raro, compras, ¿por qué, verdad? Entonces, ustedes no se preocupen, si ustedes no tienen dinero, nosotros vamos a pagarles. Y después de su salario les vamos a ir descontando.
como yo soy tan desconfiada, yo dije, aquí está raro esto, porque yo vengo a otra cosa, yo vengo a ganar platita y mandar para Costa Rica, y yo vengo para poder hacer otras cositas, ¿cómo va a estar yo enjaranándome? Para eso, ¿verdad? Yo ya tenía la experiencia de que había estado en Estados Unidos, entonces no me quería volver loca, ¿verdad? Con tantas cosas que hay y todo, habían otras que no, otras que sí lo hicieron, ¿verdad? Fueron, las llevaron a un mall y compraron y ahí anotaban y todo, ¿verdad? Y bueno, ya como al tercer día, ¿verdad? De esa miel, porque la tercera noche nos llevaron a dormir a un hotel, al Holiday Inn, que fue donde fuimos, que ahí ya nos dijeron que ya nos iban a llevar, ya íbamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces nos llevan a las afueras de Canadá, junto con la frontera, digamos que a la par de la frontera con Estados Unidos. Entonces nosotros llegamos y nos separan, hacen 2 grupos. Grupo 1, las que éramos un poquitito más educadas o que éramos un poquitito más high, digamos, que se nos veía, teníamos mejor porte, exactamente. Nos comportábamos un poquitito más tranquilas o éramos un poquitito más reservadas. Habían las que eran más, tal vez porque éramos más maduras que las otras, ¿verdad? Más grandes. Las otras eran muy chiquillas. A ellas las dejan en un lugar y a nosotros nos llevan a otro. Pero antes de eso nos llevaron a otro hotel cerca y nos dejaron todas nuestras maletas ahí. Entonces yo sigo con la intriga, y el pasaporte, ¿cuándo me lo va a devolver? Entonces sí, espérese, cuando ya estemos acomodados. Entonces ella viene y deja todo ahí, dormimos esa noche ahí y nos vamos al día siguiente, pero ella dice, vamos a dejar las cosas aquí. Yo a veces me pongo a pensar que seguro no era que ella no pensaba volver a ese hotel. Esas maletas se iban a quedar ahí. Entonces nos vamos y ya nos separan. Entonces nos llevan a un nightclub muy elegante, donde estamos 3, y el otro, al otro lado, que era diferente. Pero a nosotros nos encierran ahí. Entonces a nosotros nos tienen con llave por fuera. ¿Te encierran en dónde? En el lugar. O sea, nosotros llegamos, entramos, y cuando yo entro, yo digo, ¿qué está pasando aquí? Por supuesto. O sea, este no es el lugar donde yo vine. O sea, yo no veo el hotel, yo no veo la piscina, yo no veo todo, ¿verdad? El restaurante, sí, yo no veo la habitación a donde me voy a acomodar, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, es que como estos extranjeros a veces son tan excéntricos, ¿verdad? Entonces seguro nos van a pasar aquí a algo, no sé. Entonces nos llevan y nos presentan con un señor, un tipo muy desagradable, también con anteojos oscuros, en un lugar donde hay solo luces, ¿verdad? Y él hace la escogencia, como si fuéramos ganado, ¿verdad? Está aquí, está allá, está por acá. Entonces igual, quedamos 3 y 3. Entonces de ahí nos llevan y nos dicen, ok, ahora sí, ya subimos a una segunda planta, y nos dicen, aquí está la maleta, escojan su ropa porque ustedes van a trabajar. Entonces, pues obviamente yo, entre mi misma impotencia y todo, ¿verdad? Discuto con la mujer y yo me le voy encima. O sea, yo quiero de verdad despedazarla, ¿verdad? Entonces salí con feria, porque entonces a mí es la que me castigan, y a mí es la que en ese momento uno de los hombres que ella tenía me lastima, ¿verdad? Físicamente. Y de verdad, o sea... ¿Cuándo te referís a esto, que es una golpiza? Una golpiza. O sea, me golpea, y después de que me golpea, una de mis amigas se mete y le pide que por favor que ya no más. Y así, con esos ojos morados y de todo, tiene que ver qué hace, ¿verdad? Y entonces ya nos encierran donde hay una persona que tiene el control de la llave. Creo que también en ese momento mi mente se bloqueó, porque yo tengo recuerdos vagos. Como por ejemplo, yo no recuerdo haber ido al baño, y yo no recuerdo haber comido, y nosotros estuvimos 3 días ahí. Encerradas. Entonces nos sacaban solo cuando le tocaba su turno, porque era una situación diferente, porque la típica trata, o sea, la trata, la gente muchas veces piensa que es solo explotación sexual, no necesariamente, porque muchas lo que hacen, yo digo, bueno,
gracias a Dios que dentro de la historia tan terrible, al final y al cabo me fue bien, porque nunca me drogaron, porque nunca me violaron, porque nunca tuve ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Sino que fue una circunstancia más que todo como de exhibicionismo, donde uno lo que tenía que hacer era simplemente pues bailar, porque realmente al final y al cabo ella me llevó a bailar, que era lo que yo quería, bailar, pero yo no sabía qué tipo de baile era, sí, ¿verdad? por supuesto, hay un contexto totalmente distinto, el tema de animación y bailar en un espacio de estos. Exacto, y entonces yo maquinando, yo digo, yo tengo que hacer algo, pero yo aquí no me voy a quedar. Entonces la envuelvo a ella, me hago amiga de la muchacha esta y empiezo a manipularla de alguna manera. Y ya entre México y Canadá y los eventos que habíamos tenido, sabía que ella tenía debilidad con el alcohol y que ella podía hacer que perdiera el control en esa situación. Entonces yo le dije, bueno, a lo hecho pecho, ¿verdad? Vamos a empezar, quiero que me enseñe a bailar. Le dijiste. Y como dicen vulgarmente, se empatinó ella. Se puso a bailar, se puso a tomar y se emborrachó. Y entonces yo digo, ok, estoy tan cansada, présteme las llaves del carro para ir a descansar al carro mientras usted termina y mientras las otras terminan. Y ella me las dio. Y en ese momento que ella me dio las llaves, yo dije, aquí es. Y yo le dije a las demás, ¿se van o se quedan? Porque yo ya me voy. No, pero Lidia, es que ¿cómo nos vamos a ir? Qué miedo, que vámonos. Y me robé el carro. ¿Y se fueron cuántos de los 6? Nos fuimos 5. Yo pasé, pues bueno, ahí las otras 2, ¿verdad? Éramos 3. Y con las otras 2 que estaban en el otro lugar, yo llegué a ese lugar. Y en carrera subí y les dije, tienen la oportunidad de irse conmigo, se van ya, pero tiene que ser ya. Pero eso fue una adrenalina increíble. Y ella, una de las que estaba ahí, dijo, yo me quedo. Yo sí me quiero quedar. Entonces yo dije, bueno, ahí se queda. Y nos vinimos, y cuando ya nosotros veníamos bajando para salir, nos salió el guarda, ¿verdad? El guarda, el que estaba ahí en la puerta, era un bicho grandísimo. Pero seguro ese muchacho nos vio con una cara que yo le dije, por favor, ayúdenos, no diga nada, porque yo decía, o sea, me van a matar. Sí, claro. Si ellos se dan cuenta que yo hago esto, yo soy la líder aquí, ¿verdad? Y él nos dijo, tienen que irse en 5 minutos. Y nos hizo un dibujo, porque yo le dije, quiero saber dónde están las maletas. Entonces él nos hizo un dibujo a donde estábamos y nos fuimos. Y cuando o sea, yo no sé, yo solo sé que yo agarré el carro y me fui y llegué al hotel, cargamos las maletas y nos vinimos porque teníamos miedo, ¿verdad? Y nosotros llegamos, bueno, nos fuimos a buscar como un hotel, ¿verdad? Un hotel que llaman allá, que es de paso. Y yo me devolví a devolver el carro, porque yo no era ladrona. O sea, yo en mi conciencia todavía pensaba que estaba cometiendo un delito. Entonces me devolví, entregué el carro y me vine. Y nosotros dormimos toda la noche en la alfombra. Bueno, no dormimos. A la puerta, así viendo por la ventana, porque nosotros sentíamos que nos andaban buscando. Y cuando logramos llamar a Costa Rica, ellos ya habían llamado, habían amenazado a nuestras familias, ¿verdad? De que nos andaban buscando. Pues obviamente que en mi caso yo era la que me andaba buscando a la policía por haberme robado un carro. Imagínense que llamen a su familiar y le digan, es que su hija está aquí buscada en otro país porque cometió un delito. O sea, claro, se vuelve loca. Entonces yo dije, no haga caso, no, cuando pueda la llamo. Bueno, por las circunstancias que se fueron dando, Dios nos puso un ángel en el camino, un muchacho que había sido un emigrante y nos ayudó. Y cuando nosotros llegamos al aeropuerto, tenían los tiquetes bloqueados. Nosotros no podíamos porque en el carro estaban los pasaportes. Esa era la historia, digamos, que yo por eso quería llegar al carro, porque los pasaportes estaban ahí. Entonces rompimos los contratos, obviamente, o sea, ya no había nada que nos ligara a ellos. Teníamos nuestros pasaportes en la mano y ya nos podíamos venir, porque ahí nosotros no teníamos identidad. O
O sea, eso es lo primero que hacen, quitarte quién eres, de dónde vienes, cómo pruebas que estás en otro país. Y bueno, entonces, más o menos como al mes, regreso yo a Costa Rica, ¿verdad? Y todo ese mes escondida. Estuve un mes prácticamente, pero yo también de alguna manera quería como intentar, porque yo no quería, o sea, yo tenía vergüenza de volver otra vez y que no tener un éxito con el viaje y demás, ¿verdad? Entonces... ¿Y durante este tiempo tu familia? Yo llamaba a mi mamá, sí tenía contacto con ella y todo, pero nosotros nos fuimos a quedar a la casa de este muchacho que nos ayudó. Entonces él nos dijo, ustedes tienen la decisión, se quedan o se van, yo les puedo ayudar con un trabajo normal, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi amiga, bueno, nos quedamos. Ese mismo día se vinieron, cuando nosotros llegamos otra vez a Toronto y todo, ese mismo día se devolvieron 2 y 3 nos quedamos. Cuando yo me vine se quedó una, pero ya ella se quedó porque ella quería quedarse haciendo otra vida, digamos, no quería volver a Costa Rica por una situación también que tenía con su familia. Ya nosotros volvemos. Y bueno, enfrentar todo eso, ¿verdad? Con la familia y demás. Pero yo rehago mi vida. O sea, vuelvo otra vez, tapemos y ahí no pasaba nada. Regresas y empieza otra vida marcada también por el dolor. Sí, escuchamos estas historias y de verdad todos hemos visto películas y decimos, es que es de terror, pero sí, realmente es de terror, es 100% real y pasa precisamente en la vida. Más adelante vamos a regresar porque continuamos todavía con el tema de abusos. Cuando empezábamos, Lee, decíamos una vida marcada por abusos y no hemos terminado todavía justamente de hablar de estos abusos. Vamos a regresar con esto después de la pausa. Amor, ya que vivimos tan cerca, ¿me acompañas a pagar unos recibos? Amor, pero si no se puede salir. Ay, ¿ves? Vos no me apoyas en nada. No le vaya a mandar ese audio. Sí, aquí. Soy su celular. Pero él tiene razón. Es mejor quedarse en casa. Más bien, entre a la app Davivienda Costa Rica, abra una cuenta móvil en minutos y pague todo lo que necesita sin salir de casa. Este es el valor de estar en casa. Davivienda. Quienes ponen los pies en esta construcción llegan a compararla necesariamente con el Arca de Noé. Y aunque está muy lejos de serlo, sí les digo que tiene grandes propósitos para la humanidad. Será el barco libre de emisiones más grande del mundo y se construye aquí en Costa Rica. Usted puede conocerlo, solamente acompáñenos el próximo martes a las 9 de la noche. En Mi Casa es Su Casa. Se puede imaginar, presenciar o saber que su madre, hermana, tía o alguna amiga es agredida por su pareja sentimental. Este problema es el que afrontan muchas mujeres al confiar en su pareja, donde a cambio de amor y compañía reciben golpes e insultos, el cual muchas veces ellas se sienten poco comprendidas y con falta de autoestima. Temor, inseguridad y muchas veces por querer darles la mejor calidad de vida a sus hijos son las palabras que definen a las víctimas de las agresiones domésticas en el cual se exponen a este tipo de violencia. Muchas mujeres con el pasar de los años han confesado que con el tiempo se han llegado a acostumbrar a los golpes de sus parejas. El agresor amenaza siempre con su vida, con la de sus hijos y en otras ocasiones con las de sus seres queridos. La violencia doméstica es cualquier situación de maltrato físico, psicológico, sexual o patrimonial en el cual la persona que realiza el acto violento tiene una relación con consanguinidad, afinidad o adopción con la persona agredida.
Desde el año 1996, Costa Rica cuenta con la Ley contra la Violencia Doméstica, mediante la cual se le dan herramientas especialmente a las madres, niños, personas de 60 años o más, discapacitadas y víctimas de violencia en las relaciones de pareja, para que soliciten medidas de protección que les garanticen la vida, la integridad y la dignidad. Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2019, fueron solicitadas aproximadamente 486,000 medidas de protección. Eso quiere decir que fueron 136 medidas de protección al día. Es momento de poner un alto, levantar la voz y defenderse de este tipo de violencias. Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres. Y de esta forma dimensionamos una realidad en nuestro país. Esta es una historia de trata de personas. Lidia logra escapar, regresa a Costa Rica para luego ser presa durante muchísimos años, no solo de violencia intrafamiliar, sino que cuando ella huye de ahí es perseguida, acosada y muchas veces su vida estuvo en riesgo. Tanto así que tuvo que volver a huir del país en múltiples oportunidades buscando una oportunidad de vivir en paz. Esta realidad que tenemos hoy en Y Ahora Qué es una realidad de nuestros hogares y que vos y yo podemos cambiarlas cuando denunciamos, apoyamos y no juzgamos, como nos decía Lidia. Detrás de una persona agredida hay toda una historia, Lidia, de sobrevivencia, de dolor, de tristeza, de miedo, que empieza siendo vos una niña marcada por el abuso sexual, la trata de blancas y la violencia intrafamiliar y casi un femicidio. Exactamente. Conozco un señor, un muchacho, tengo una relación con él y a los pocos días empiezan las manifestaciones de violencia que uno no las detecta, que al final del cabo trata de justificar que cambies esa ropa, que no puede saludar a sus amigos, que para qué va a ir donde su mamá tanto, que porque es que no quiere pasar tiempo conmigo, etcétera, etcétera, al grado de llegar a recibir una golpiza porque se termina el café y porque simple y sencillamente está loco. O sea, así de fácil. Para mí, esta es una persona que tiene problemas, algún desorden en su vida y por eso tuvo que reventar y revienta con la primera que sea vulnerable, que en ese entonces era yo. Me lleva al hospital en múltiples ocasiones, caigo inconsciente incluso en una de ellas. Mis hijos presencian violencia también, entonces empiezo ya hasta causar algún efecto secundario en ellos, ¿verdad? Y yo también, o sea, muerta del miedo, que ya me veo amenazada, no tanto dentro, o sea, estamos en violencia, pero yo rompo con ese círculo y donde decido romper es donde aumenta la violencia, porque él no lo puede superar. Te diste la fuga prácticamente. Prácticamente, que yo tuve que andar por todo lado, ¿verdad? Y allá llegaba, era como un gato, ¿verdad? O sea, si me fui a vivir a Esparza, allá llegó a Esparza, me fui a vivir a diferentes localidades, él llegaba siempre con sus promesas, voy a cambiar, los quiero mucho, que esto, que el otro, y yo no le tenía ya ni amor, yo lo que le tenía era demasiado miedo, que yo lo veía y a mí me temblaban las rodillas donde yo lo veía, y con solo verle la mirada ya yo sabía, o sea, Lidia, ya aquí, hasta aquí, hoy te fue feo, ¿verdad? Vos y tus pequeñitos, porque estaban los hijos ahí de por medio también, viviendo todo este dolor. Y incluso en uno de estos momentos de separación, mis papás me dan una casa, porque la otra casa ya yo la había perdido. Por este señor, perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí todo. O sea, ellos manipulan de una manera que van consumiendo todo lo que usted tiene. Son como, perdónenme la expresión, pero como una sandijuela. Se te guindan y te chupan y te chupan y te chupan y de alguna manera eso fue lo que pasó, que llegó y... ¿Y cómo logras salirte de esto? O sea, ¿cuál es el...? Ahí incluso ahora escuché una frase que me llamó la atención porque tengo una compañera de trabajo y una compañera, entre mis mismas lloradas y situaciones, en una ocasión me dice, Lee, no se acostumbre a vivir mal. Si usted se acostumbra a vivir mal, usted va a vivir mal toda la vida.
y ahora acabo de escuchar esa frase similar. Entonces yo dije, tiene razón, y tengo amigas que me han dado frases tan esenciales que las he hecho tan mías, y eso yo dije, tiene razón, yo tengo que cortar con eso. Y fue cuando yo empecé como a separarme, pero en este proceso fueron 12 veces lo que volví con él, ¿verdad? O sea, volvíamos, veníamos, bueno, gracias a Dios lo único bueno que me dejó fue mi maravillosa hija, que ella ha sido mi pilar, ha sido mi apoyo, ha sido, bueno, mi inspiración también, ¿verdad? Y al final creo que simplemente fue Dios el que me dio la oportunidad de ver que no, y la oportunidad también de ver que después de estar inconsciente, después de una gran paliza, de haberme mandado al hospital, de haber tenido a mis hijos en riesgo, de verlo a él con un machete amenazándome, tocándome el piso con el machete, prácticamente le hacía filo con el machete, dormía. Sí, en tu historia hay una frase muy fuerte que vos... Él sentado con un machete. Aquí, decía, con el machete aquí. No se duerma, porque si se duerme la mato. Y entonces yo me despertaba y cuando me iba cayendo me volvía a hacer y me enseñaba el machete, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas creo que de alguna manera yo decía, no, yo no puedo seguir así. Y en ese momento que tuve esa paliza, tuve que caí al hospital, yo dije, esto ya no puede ser así. Y tuve la oportunidad el día siguiente de eso, vi un funeral de una muchacha y yo en ese momento yo dije, esa era yo, definitivamente esa era yo. Entonces eso fue lo que yo dije, aquí tengo que hacer un cambio, cuésteme lo que cuésteme, y ahí tuve que irme otra vez para Estados Unidos porque él no me dejaba en paz, me cortaba la luz, se me metía a la casa, me seguía, me acosaba, me llamaba por teléfono, o sea, era una locura. Allá estuve con mi hija, ella ya era una bebé, ya nosotros nos fuimos para allá, estuvimos un tiempo, ya nos regresamos, pero ya yo me regresé un poco más empoderada y un poco más tranquila. Entonces empecé como a abrirme, empecé como a sanar. Y pude confesarle, digamos, o pude hablar con mis papás. Empezaste como a armar el rompecabezas que estaba desarmado. Sí, y entonces empecé a trabajar normal y todo el asunto. Tuve un diagnóstico de una enfermedad que se llama fibromialgia. Y yo dije, no puedo seguir atada a los antidepresivos, ¿verdad? Yo necesito una solución porque esto no es vida. Apenas tenía yo como 30 y pico de años, ¿verdad? Y nace Justice Natural, un tributo a tu hija y un tributo a tu vida. Ajá. Contanos rápidamente de qué se trata para que la gente diga, yo quiero apoyar a esta mujer. Justice Natural es una empresa, pues obviamente timoniada por mí, creada por mí, con más de 130 productos en este momento, donde he hecho todo un kit y toda una línea de productos terapéuticos para la gente de dolor crónico y de gente que tiene también fibromialgia, pero además tenemos productos para toda la familia, ¿verdad? Línea de cabello, línea de todo, ¿verdad? He recibido mucha capacitación de parte de muchas instituciones del gobierno y gracias a Dios he salido adelante. Tengo ya 10 años con esta empresa, de esto vivo. Soy sumamente orgullosa de lo que hago. La gente tiene muy bonita retroalimentación con mis productos, les encanta. Libre de violencia. Libre de violencia, y han andado por todo el mundo porque ya mis productos viajan hasta Finlandia, o sea, países extremos. Tengo incluso clientes residentes cada vez que viene la temporada de turismo, ¿verdad? Que vienen de otros países a buscarme a mí a las ferias para comprarme X producto, y estoy sumamente feliz porque soy otra mujer y amo hacer las capacitaciones con las mujeres. Ahora me dedico a eso también, a empoderar mujeres basada en mi historia. Es que cuando se trabaja con esa pasión, definitivamente y entonces, da para muchísimo. Sí. Nosotros seguiríamos aquí hablando porque la historia nos da para muchísimo. Pero nos gana el tiempo, sí, yo como sé, siempre. yo sé. Lee, muchísimas gracias de verdad por abrir el corazón, por inspirarnos con la historia, por escribirnos. Es que desde ahí, gracias por escribirnos y por querer compartir tu historia para inspirar a muchísimas personas y para que nos haga conciencia, porque es una realidad costarricense. Y tenemos los ganadores. La primera ganadora es, si Juancito nos ayuda, Cuca
Garco. Y la próxima ganadora o ganadores, Eraida Araya Arce. Esto lo retiran acá en las oficinas de Multimedios acá en Sabana. Lidia, muchísimas gracias. Mañana te invitamos a que veas un programa también bellísimo, porque vamos a estar con la doctora Tok Tok y la doctora Ambú de Hospice Sonrisas, mujeres que llevan esperanza donde hay mucho dolor. Inspiración y esperanza en tiempos que realmente estamos necesitados de eso, que nuestro corazón se active desde ese lugar, hacer la diferencia, tocar un corazón para hacer la diferencia. Su cita mañana, 6 de la tarde, y ahora que nos encontramos. Nos vemos. Ponen los pies en esta construcción, llegan a compararla necesariamente con el Arca de Noé. Y aunque está muy lejos de serlo, sí les digo que tiene grandes propósitos para la humanidad. Será el barco libre de emisiones más grande del mundo y se construye aquí en Costa Rica. Usted puede conocerlo, solamente acompáñenos el próximo martes a las 9 de la noche. En Mi Casa es Su Casa. El siguiente programa es apto para todo público. Multimedios Televisión. Iniciamos ya con noticias de Telediario. ¿Cómo le va? Buenas noches.